El sueño es un estado fisiológico propio de los animales superiores. Se caracteriza por la suspensión periódica de los procesos integrativos de la corteza cerebral y es debido a la interrupción de los estímulos aferentes sensoriales y eferentes motrices. Como consecuencia de ello, se produce la anulación de la forma consciente de la atención y de la interpretación intelectiva y también de la iniciativa motriz. Esto quiere decir que el cerebro no ordena a los miembros que se muevan ni recibe sensaciones del exterior, que no se atiende conscientemente a nada, pues la atención queda latente, y que no hay interpretación intelectual, pues no se realizan razonamientos deductivos, sino que ellos, los razonamientos, son simbolizados por imágenes. Esto indica que uno no sueña el razonamiento, por ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. Aparecen antes bien imágenes. Por ejemplo, aparecen todas las cabezas de los hombres en un gran círculo y en ella incluida la de Sócrates. Para Bergson, dormir es desinteresarse. Uno se duerme en la medida en que se desinteresa. El sueño es natural, pues es un sueño querido y aceptado y que la voluntad puede interrumpir cuando quiere. De allí que la madre dormida, sorda a todos los demás ruidos, se despierta inmediatamente en cuanto el niño llora o se mueve en la cuna. De allí también el caso del molinero que se despierta cuando se detiene su molino. Claro que aquí intervienen otros elementos como la repetición monótona del ruido del molino que permite el sueño, al igual que el ruido monótono del ferrocarril que, aunque es estridente, no impide que el pasajero duerma. Por lo demás, existe adaptación a los ruidos y ello permite dormir a los individuos que viven en la zona céntrica cuando los inspectores de tránsito se retiran y comienzan los sujetos a ensayar sus bocinas y a sus picadas con las motos. La adaptación al ruido hace que luego haya que acostumbrarse a dormir sin ruido. Así había un sujeto que dormía en un departamento sobre la avenida Colón de la ciudad de Córdoba y estaba acostumbrado de noche a escuchar el paso periódico del tranvía e incluso el clac que efectuaba el motorman al hacer el cambio de vía. Un buen día sacaron los tranvías y la primera noche, a la hora señalada, que no escuchó el tranvía ni escuchó tampoco el clac del cambio, se incorporó asustado en la cama y gritó: ¿qué fue eso? El estudio de los sueños es un capítulo de la fisiología y de la psicología que más ha dado que hablar y ha costado por la falta de datos concretos y experimentos al efecto. Mayer llamaba a los sueños la cruz de la fisiología. Las experiencias se reducían a despertar bruscamente al que dormía y preguntarle sobre lo que experimentaba. Esto era de muy relativo valor. También introspectivamente el sujeto se analizaba a sí mismo, pero las imágenes velaban la objetividad de este conocimiento. Y así fue hasta 1950. Luego el método en el laboratorio electroencefalográfico permitió explorar el cerebro del dormido y medir de manera precisa el grado y las variaciones de su actividad psíquica. Así pudimos explorar ese largo viaje de la noche hacia el día. Ese viaje comienza mientras el sujeto está todavía despierto, pero sus ondas cerebrales, que han sido bajas, rápidas e irregulares, adquieren una forma nueva, el ritmo alfa, ritmo uniforme de unos 9 a 12 ciclos por segundo. Se presenta un estado de relajación serena,
sin concentración mental. Las ondas alfa van menguando y el individuo entra en las puertas de la inconsciencia. A veces pega un sacudón como epiléptico. Es la llamada sacudida mioclónica presómnica. Es porque el cerebro manda su último mensajito como si se le hubiera olvidado algo. Y luego de esa patadita o de ese sacudón, el sujeto se queda dormido. Pero esta patadita mioclónica de la que venimos hablando no es anormal. No quiere decir que el individuo sufra de mioclonías nocturnas. Mioclonía o mioclonia viene del griego mios, músculo, y clonos, tumulto, agitación. Es decir, que es una agitación nocturna en este caso. Entre los pacientes con insomnio crónico, sí que hay aproximadamente un 10 o un 20% que sufren de mioclonías nocturnas. En estas condiciones ya no es una patadita, sino un patadón. Esto es, el paciente tiene pronunciadas y repetidas sacudidas en una o ambas piernas. Si estos movimientos son muy pronunciados, interrumpen el sueño y despierta. Este estado puede permanecer oculto y corrientemente no hay tratamiento específico. Sin embargo, las mediaciones hipnóticas pueden reducir las tendencias a despertar. Y este estado suele asociarse al síndrome de las piernas inquietas. Sin embargo, los pacientes con mioclonías rara vez padecen el síndrome de referencia, que es causa de insomnio profundo. No existe tratamiento específico. Suele tratarse con buenos resultados, dando al paciente carbamazepina, pero esta droga debe administrarse con mucha precaución por sus efectos secundarios. El electroencefalógrafo da ondas apretadas, si volvemos ahora al sueño normal. Esta de ondas apretadas es la primera fase del sueño. Los músculos se relajan, el ritmo cardíaco se retarda y todavía se despierta fácilmente. Y si uno lo despierta allí, es fácil que el sujeto diga que todavía no estaba dormido. Después de unos minutos entra en otro nivel. En ese nivel las ondas trazan bruscos giros, suben y bajan rápidamente en el papel del electroencefalógrafo. Los ojos giran lentamente de un lado a otro, y si uno le abre suavemente los párpados, el sujeto no ve. Luego desciende más en el sueño. Los músculos entran en completa relajación y respira uniformemente. El ritmo cardíaco se retarda. También descienden la temperatura y la tensión arterial. 20 o 30 minutos más desde que se durmió y entra en la cuarta fase, el nivel más profundo. Se caracteriza por ondas cerebrales grandes y lentas llamadas ondas delta. Ya no sueña, pero duerme más profundamente.
La respiración sigue uniformemente y sigue bajando la tensión arterial y la temperatura corporal. Luego vuelve a niveles menos profundos. A los 90 minutos tiene movimientos oculares rápidos. Esa fase se llama MOR, movimientos oculares rápidos. Y MOR corresponde a las siglas del inglés REMS. Este sueño, M-O-R, MOR, es escaso entre enfermos mentales y seniles, entre individuos excitados y entre los que han tomado fuertes dosis de alcohol, barbitúricos, anfetaminas u otros medicamentos. Se ha experimentado con sujetos que han reducido su sueño a 4 horas diarias. Estos aumentan los sueños delta y MOR y disminuyen el tiempo de sueños en niveles intermedios. En suma, cuando dormimos y soñamos, ocurre como cuando un día domingo se reduce el gasto de corriente eléctrica en un palacio, como por ejemplo el de los tribunales de Rosario o de Córdoba. Solamente hay cada 30 o 50 metros en los pasillos una bombita encendida y el ascensor de gran capacidad de público no se utiliza. Solamente se gasta algo de corriente para el televisor o la licuadora del mayordomo y el ascensor de servicio o para los custodios. Así ocurre durante el sueño. La conciencia está trabajando al mínimo de potencia, muy poca potencia como para recordar. Por ello aceptamos con naturalidad situaciones ridículas, fantásticas y absurdas durante el sueño, por la reducción de la capacidad analítica de la corteza durante el dormir, porque si tuviésemos la capacidad que tenemos cuando estamos despiertos, no admitiríamos lo que se nos dice en el sueño y nos despertaríamos. Así que como la memoria trabaja también con quita de colaboración, lo mejor que se puede hacer para saber lo que sueña un sujeto es despertarlo en la mitad de dicho sueño y preguntarle inmediatamente. Allí recordará casi todo con bastante claridad. Si esperamos a que se despierte solo y lo dejamos dormir, lo más probable es que se acuerde fragmentariamente u olvide por completo lo que soñó. Para olvidar un sueño a veces solo bastan 4 o 5 segundos de despertado, es decir, 4 o 5 segundos que transcurran luego de haber sido despertado. Esto lo investigó hace tiempo ya, entre otros, Hermann Rorschach, psiquiatra suizo, 1884-1922, conocido por sus test de manchas de tinta, en donde según cómo interpreta el sujeto las manchas, se induce la estructura de su personalidad. Y todo esto nos recuerda que un parroquiano de sueño muy pesado encargó al guarda de un ómnibus que lo despertase como fuese en determinada parada. Le advirtió que su dormir era muy profundo, de tal manera que, si fuese necesario, lo tirase del vehículo llegado el momento, pero que no dejase pasar la parada. Al cabo de unas horas notó que ya había pasado la estación donde debía apearse. Indignado, cubrió de improperios al chofer y se descolgó en cuanto pudo. Cierto pasajero le recriminó al chofer el hecho de que se dejase insultar de esa forma. El conductor respondió con humildad: peores fueron los insultos del que bajé por error en aquella parada. Se dice que para evitar el insomnio hay que contar ovejitas o bien contar hasta 1000. Eso está por verse. Un sujeto se puso a contar y al rato estaba levantado y comiendo en la cocina. Cuando apareció la esposa con cara de preguntar qué pasaba, dijo: estaba contando ovejitas y me acordé de la pata de cordero que había en la heladera.
Y esto nos recuerda que cierto pintor, dando un paseo por la montaña, encontró a un pastor con su rebaño. El artista dijo: «Me gustaría pintar esos corderitos». El pastor respondió: No, ¿cómo voy a vender después la lana? Eso ocurre porque, como siempre decimos, se toma la expresión en otro sentido. Ello ocurrió igualmente con un individuo que se presentó a pedir trabajo. Le preguntaron qué sabía hacer, contestó que nada. ¿Qué referencias traía? Y contestó que ninguna. ¿Y entonces para qué viene?, le dijeron. Contestó. Y ustedes pusieron en el diario: inútil presentarse sin referencias. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cercherò. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte. Si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Sì, spera nel Signore. It is good to give thanks to the Lord, to make music to your name, O Most High. Your deeds, O Lord, have made me glad. For the work of your hands I should with joy. O Lord, how great are your works! Del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida.
Dice Dors que soñar es dormir con láminas intercaladas en el texto. Ahora bien, mucho tiempo se creyó que esas láminas eran solamente en blanco y negro, o sea que se soñaba en blanco y negro. Hoy se sabe que la imagen es también en colores y es superior al sistema PAL-M y a cualquier otro, pues además de la imagen y el sonido que tiene la TV, hay imágenes táctiles. Lo que parece que no se da en los sueños son imágenes gustativas y olfativas. El sueño que tenemos casi cotidianamente puede constituir un valioso auxiliar para saber quiénes somos y a qué aspiramos. Según Freud, sueño lo que soy. Según su discípulo Adler, sueño lo que quiero ser. Ya antes que ellos, Nietzsche se dio cuenta de la profundidad del tema cuando dijo: de todo queréis ser responsables menos de vuestros sueños. ¡Qué falta de lógica! Nada es más propiamente vuestro que vuestros sueños. El libro La interpretación de los sueños de Sigmund Freud apareció el 4 de noviembre de 1899. Los 650 ejemplares de esa primera edición tardaron 8 años en venderse. Freud habló de una censura que se levanta durante el sueño y por ello aparecen los deseos reprimidos en la vigilia. Es decir, que lo que no quiero hacer cuando estoy en la vida diaria despierto, lo hago en el sueño. Pero ocurre que lo hago cuando se levantan las barreras morales, y eso no aparece tan claro en el sueño, sino que aparece simbolizado por 5 elementos o modos. Es decir, que 5 elementos velan un poco mis intenciones de hacer lo que quiero hacer. Esos 5 elementos son condensación, transferencia, dramatización, simbolización y elaboración secundaria. Así, por ejemplo, si el jefe me hace la vida imposible en la oficina, no sueño directamente que arrojo un jefe por la ventana o que lo estrangulo. Puedo soñar que en el escritorio de mi oficina, la mesa escritorio de mi oficina, que está en este momento en el dormitorio que tenía cuando yo era un niño, allí, sobre ese escritorio, rompo un autito que me trajeron los Reyes a los 4 años. Y el color de las rayas del autito son iguales a las del traje del jefe. Por eso, cuando desorientado acudo al psicoanalista, luego de mucha charla y luego que he referido el sueño, me pregunta de qué color es el traje de mi jefe y recompone la situación con cierto método. Y cuando termina la sesión en la calle, con el ruido del tránsito, reflexiono: me cobra 60 pesos la visita o 60 pesos la sesión, y me sale preguntando el color del traje del jefe, y no vuelvo más al consultorio. Pero mucho antes de que los psicólogos agarraran la manija, había interpretaciones como la de Hervey, francés, que en el año 1800 decía que soñar perder el tren, o mejor la diligencia, significaba que a uno no le llegó todavía la hora. Se ve que era la hora de partir para el otro mundo. Y si retrocedemos un poquito entre comillas, y nos vamos al año 1350 a.C., en la arcilla de un manual egipcio sobre sueños, se dice que soñar perder un diente significa la muerte de un pariente. Y en el Antiguo Testamento, José le interpreta al faraón el sueño de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, que significaban respectivamente 7 años de abundancia y 7 de miseria. Pero anterior fue el sueño de Adán, de cuya costilla se sacó la primera mujer, de donde algunos han querido interpretar que la mujer vive a costilla del hombre. Pero no conviene meterse a fondo de intérprete de sueños.
Nabucodonosor I tenía en su corte adivinos con buen sueldo que vivían bien alimentados a costilla de los sueños. Un buen día el monarca tuvo un sueño raro y los llamó. Los adivinos dijeron: «Cuéntanos, oh gran rey, tu sueño, y al momento lo interpretaremos». Pero el rey no era tan tonto, y dijo seriamente: «Ocurre que se me ha olvidado, pero como sois adivinos, me lo interpretaréis igual. Si así lo hacéis, os daré grandes riquezas. Si no, seréis descuartizados con vuestros parientes y vuestras casas convertidas en muladares». Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Pero si queremos confeccionar una guía de sueños, utilizando manuales antiguos como de los egipcios o de Artemidoro, vemos que todavía subsisten unas cuantas leyes generales sobre la interpretación de los sueños que no son científicas. Por lo tanto, no hay que preocuparse tanto, pues a veces uno contradice al otro. Es decir, un autor dice una cosa y el otro lo contrario sobre un elemento, y hasta se podría elegir el que a uno le viene mejor. Artemidoro, escritor griego del siglo II después de Cristo, escribió en 5 tomos su obra Oneirocrítica, o sea, crítica de los sueños. Allí exponía la interpretación de los sueños y las reglas para comprenderlos, con muchos casos prácticos para facilitar su aplicación. El libro fue publicado en Leipzig en 1864 y en Stuttgart en 1881. Desde la antigüedad que se sigue con los 4 famosos elementos agua, aire, fuego y tierra entre los griegos. Y todo, como decimos, es elástico. Por ejemplo, el agua se diferencia del fuego porque purifica sin destruir, pero también puede ahogar e inundar. Por ejemplo, en el diluvio universal. El agua simboliza, pues, el inconsciente materno, y en los sueños significa el contacto con el seno materno, sus riquezas originales y sus mortales peligros. Y el baño significa el deseo inconsciente de purificarse de algo. Y el barco, como todos sabemos, se usa para viajar por las zonas inconscientes del ser, siempre en los sueños.
Aquí la interpretación es un poco más fácil. Navegar en aguas serenas es, si se trata de un hermoso barco, evitando escollos, es buen augurio, según el citado Artemidoro, y según la crítica de los sueños musulmanas, significa liberación. Pero siempre está el polo opuesto, para que el adivino quede bien parado por las dudas. Carl Jung, discípulo también de Freud, quien también se dedicó a los sueños, recuerda la ligazón entre el navío y la muerte, por la costumbre primitiva de poner en una frágil embarcación a los niños débiles. Soñar con el desembarco indica fin de tareas, es un consuelo de una pena o algo feliz en una nueva etapa de la vida. El espejo para Artemidoro es el hombre para la mujer y la mujer para el hombre, pero puede ser también símbolo de autoerotismo y de homosexualidad. Asimismo, antiguamente el espejo predecía la muerte del que soñaba. El mar se refiere a la mujer. Recordemos que Freud, que no era ningún despistado, ya notó que las palabras mar y madre en muchos idiomas tienen la misma raíz. Jung lo ve como símbolo del inconsciente colectivo. Los árabes dicen que el mar significa peligros, los peligros del mar, obviamente. Soñar que se nada es ambivalente, pues el placer sucede a la fatiga. Llegar a la orilla nadando es vencer y dominar los peligros. Esto también es relativo, pues Meolans, luego de algún torneo panamericano de natación, va a soñar que está nadando. Y esto nos recuerda que una vez un periodista en dichos juegos le preguntó ¿qué va a hacer cuando terminen los juegos? Voy a hacer lo mismo que mi papá, dijo. ¿Y qué hace su papá? Nada, contestó. En fin, la nieve se asocia con preocupación y dolor. El pez y el pescado es un signo fálico, indica contacto con las profundas capas del psiquismo. Si se lo come es favorable, si los peces juguetean en el agua significan corazón sano y contento. El pozo o un pozo indica la riqueza interior del que sueña. El significado del río es masculino y se refiere al destino. Vadear un río es un sueño frecuente. Lo importante es lo que se deja en la orilla y lo que se ve al llegar a la otra orilla. Pasando al otro elemento, anotemos que el aire es una posibilidad de crecimiento psíquico. El águila se veía en sueños más antes que ahora, la interpretación. En Egipto era símbolo divino y de realeza y puede verse más en los escudos que volando. Indica deseo de conquista. Si se le tiene miedo, indica angustia. Claro, es más difícil en Manhattan ver pasar un águila que en la antigüedad, que había menos gente y menos ciudades. Por lo tanto, aparece menos en los sueños. La caída de un astro era mal presagio. Soñar con aviones no puede figurar en los manuales antiguos, pero se lo remite a soñar en alfombras voladoras. Indica con todo un éxito rápido con peligro de caída. La visión del cielo sugiere una necesidad de protección y se liga a un deseo de evadir las necesidades terrestres. Pero como el aire es reserva de energía, el cielo en el sueño puede simbolizar una fuerza potencial que desea traducirse en acción inmediata. El cuervo originalmente era un buen presagio. Con el tiempo, sus depredaciones y posterior vinculación al cadalso lo convirtieron en un pájaro de mal agüero. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas
tua, sicur in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nostrum vittimus, debitoribus nostris, et ne nos induca in tentazione, sed libera nos a malo. La luna indica misterios acompañados de cambios rápidos en los sueños. Soñar con nubes, desvelos y obstáculos. Soñar con pájaros, para Freud, para variar, es un símbolo fálico, o sea, un deseo de aptitud sexual. Para su discípulo Jung, en cambio, son una imagen del alma en busca de lo divino. Para los babilonios, soñar que se vuela anunciaba al poderoso y también la felicidad. Al pobre le anuncia el fin de su lamentable situación. Al prisionero, siempre el volar, anuncia su libertad y al enfermo su curación. Según Artemidoro, es terrible soñar volando cabeza abajo. Respecto del fuego, la llama simboliza las pasiones del espíritu, pero se asocia también al amor, la pasión y la sexualidad. Soñar con el demonio indica un sufrimiento, un sentimiento de culpa. Freud, para seguir variando, dice que en el diablo está la imagen de un padre terrible y libidinoso y el deseo de imitarlo o reemplazarlo frente a la madre. El incendio en los sueños tiene un sentido de renovación y de purificación. Según el libro asirio de los sueños, el infierno significa larga vida, pero los viajes por el infierno eran premonitorios de muerte. Generalmente se sueña con un león en la mitad de la vida. Luchar con el león indica madurez. Antes se decía que predecía un hijo varón, y Artemidoro afirma que es un signo favorable verse acariciado por un león, mientras uno no intente comprobarlo al despertar. Será. Y respecto de las imágenes de la Tierra siempre ha tenido en todo tiempo en los sueños un simbolismo materno, la Tierra Madre. La araña no es una imagen tranquilizadora y ser atrapado en su tela significa muerte en la soledad y en la incomunicación. El árbol tiene muchos significados, pero psicoanalíticamente indica una libido poderosa que no ha alcanzado su verdadera libertad. El barro indica curación. Un camino indica el destino. Cuando se sueña con una casa, generalmente es la propia casa. Soñar con el cementerio muestra apego por el pasado o una nostalgia por un ser ya desaparecido, o bien, por otra parte, confusión, duda e incertidumbre.
Si se repite a menudo, debe temerse una neurosis melancólica. Subir una escalera indicaba actividad, bajarla pasividad, aún en su connotación sexual. Enseguida continuamos con esto. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Todo el mundo sueña, aun aquellos que pretenden lo contrario. Un señor se presentó en un laboratorio de Estados Unidos diciendo que jamás soñaba. Aceptó someterse a una prueba mediante el encefalograma.
Se le conectaron los electrodos al globo ocular. Cuando sus ojos comenzaron a moverse, esa es la prueba de que está soñando, se levantó gritando. No soñaba, simplemente conducía mi auto. Estudiosos del Lyon demostraron que los animales sueñan, pero no todos. Volvieron a medir cuánto dura un sueño. Cada 90 minutos más o menos, nuestro dormir es interrumpido por un periodo de sueño que dura de 15 a 25 minutos. Y esto ocurre 4 o 5 veces por noche. Reiterando, 4 o 5 veces por noche uno duerme sueños de 15 a 25 minutos, y esto ocurre cada 90 minutos. Consecuentemente soñamos el 20% de nuestro tiempo destinado a dormir. Luego experimentaron con los animales. Cual arca de Noé, todos los animales de la creación fueron pasando por los electrodos que se le aplicaron a los ojitos. De allí se dedujo lo siguiente: los peces no sueñan, los caimanes, pitones, iguanas tampoco sueñan. La tortuga jamás sueña, y el sueño aparece fugitivo en los pájaros, solo 10 segundos por noche. Cuando entramos en el reino de los mamíferos, estamos con los grandes soñadores. Es que para soñar hace falta tiempo. Los investigadores del Lyon distinguen en los mamíferos entre cazadores y cazados. Los cazados son débiles, presas fáciles, y viven en perpetuo estado de ansiedad, duermen poco. Los cazados con Z, porque los cazados con S duermen también poco, como algunos solteros calaveras. Pero hay algunos solteros o solterones que no son presas fáciles. Los cazados, decíamos, a menudo herbívoros, pasan la mayor parte de su vida pastando y rumiando, cuando no huyendo del cazador. Una vaca o un caballo duermen solo de 3 a 4 horas por noche, y de ese tiempo el sueño ocupa el 5 o el 6%. Pero por otra parte, el cazador carnívoro es rara vez molestado cuando duerme. ¿Quién se atrevería a molestar a un león? Los experimentos mostraron que el león sueña tanto como el hombre. Sueña el 20% del tiempo que duerme. Solo le gana al hombre el gato, que sueña el 30%. Vale decir que el gato pasa gran parte de su existencia soñando. Para él casi puede decirse que la vida es sueño. Y el gatito recién nacido sueña el 90%, y el ratoncito bebé el 95% del tiempo que duerme. La rata es un cazado que no cumple la regla primeramente enunciada de los cazados. Tiene sueño pesado. Si uno encuentra una rata durmiendo en medio del living, puede encender la luz y cantarle un tango, en voz baja y a capela, y capaz que todavía no se despierta. El bebé humano duerme del 50 al 60% de toda su dormida. Estudios hechos en Bruselas por la doctora Olga Petr demuestran que el prematuro de 7 u 8 meses sueña más que el bebé nacido a término. Pero los investigadores de Lyon fueron más lejos y quisieron probar que el feto soñaba. El experimento resultó: los fetos cobayos sueñan más que los bebés cobayos. Esto confirma la tesis siguiente: mientras un pequeño más necesita de su madre para vivir, más largos son sus sueños. Sin embargo, los psicólogos fueron más lejos sobre esta base empírica. Como el feto siente el latir del corazón de la madre, supusieron que ese latido era el mejor somnífero. Hicieron una encuesta en Inglaterra y descubrieron que en 10.000 casos, el 80% de las madres acunan a sus bebés contra el pecho izquierdo.
y no conforme con ello quisieron dar más base estadística a la cuestión. Analizaron 466 cuadros antiguos de la Virgen María y encontraron que en 373 casos el niño Jesús dormía sobre el corazón de María. Pero a veces no se apoyan sobre base científica o empírica e interpretan a su modo. Así, hace también ya más de 40 años, un loco arremetió a martillazos contra la Pietà de Miguel Ángel, que tiene en su regazo a Jesucristo. Le pegó un martillazo en el ojo y otro en la nariz. Por suerte ha quedado perfectamente restaurada. Cuando esto ocurrió, los psicólogos norteamericanos dijeron a la prensa respecto del loco: problemas con la madre, pues le pegó 2 martillazos a la Virgen y ninguno a Jesús. En fin, retomando, para mostrar la necesidad psíquica del sueño, los investigadores de Lyon fueron más lejos. Impidieron voluntariamente a un animal que sueñe, para ver qué pasa. Para ello tomaron al más soñador, al gato, y lo sentaron sobre una pequeña piedra que emergía de una pileta de natación. Cuando el gato estaba cansado, se dormía sentado, pero cuando comenzaba a soñar, sus músculos se relajaban y se resbalaba hacia el agua y se despertaba. El agua lo despertaba y volvía a sentarse, y así estuvieron presenciando ese verdadero suplicio de Tántalo. El pobre gato puede dormir, pero no puede soñar, y finalmente muere. La muerte sobreviene, según el dictamen de los científicos, por no poder soñar. Resta agregar que los investigadores de Lyon recibieron la repulsa de toda esa ciudad francesa por esta cruel experiencia con el desdichado felino. Y no terminó allí la experiencia con el pobre gato, con la pobre especie gato. Antes de todo esto, en 1959, el doctor Jouvet, del Laboratorio de Sueños de la Facultad de Medicina de Lyon, localizó, para variar en el gato, como decimos, el punto exacto que parece servir de motor de partida a la maquinaria de los sueños. Es decir, dónde viene la orden para empezar a soñar, si en el cerebro o en qué parte del cuerpo. Se trata de un punto ubicado en el centro mismo del encéfalo, y recibe el nombre de Reticularis Pontis Candalis. Jouvet y su grupo coagularon este centro y esperaron. El gato operado no ofrecía ningún síntoma especial. Al parecer, su normalidad era absoluta los primeros 3 días. Después comenzó a experimentar alucinaciones. Veía objetos inexistentes que intentaba atrapar, se sobresaltaba y parecía que lentamente iba hacia la locura. Al cabo de un par de meses moría, pero siempre mostrando un buen estado físico. Se encontró entonces el centro de los sueños, pero no se sabe bien por qué no se puede vivir sin soñar. Y el mismo experimento del gato en la piscina se ha realizado con el hombre, pero no en la piscina, y sin llegar a extremos peligrosos, o mejor dicho, debiendo suspenderse la experiencia antes de llegar a resultados irreversibles. En 1959, un jockey de 32 años llamado Peter Tribe se propuso voluntariamente un nuevo récord de vigilia, esto es, pasar las 200 horas sin dormir. A la experiencia, realizada en Nueva York, acudieron científicos, psicólogos y fisiólogos. Hasta los 3 días sin dormir, o sea, hasta las primeras 72 horas, marchaba bien. Enseguida se empezó a reír de cosas que no hacían gracia a nadie. Después su sentido del humor se trocó en extremas susceptibilidades y se ofendía por nada.
Poco después comenzaron las alucinaciones visuales. Las pequeñas manchas de un disco que giraba le parecieron insectos. Asimismo le parecía que el guardapolvos blanco del médico estaba repleto de gusanos. Le aterrorizaban los pequeños ruidos o las menores voces. A las 200 horas se lo llevó al Hotel Astor y se le aplicaron los electrodos. Se dictaminó que padecía de una grosera enfermedad mental. A las 201 horas 13 minutos se lo dejó dormir como un lirón. Decían que dormiría por lo menos 2 días. Durmió 13 horas y 13 minutos seguidos y al despertar había recuperado su personalidad habitual. Conclusión: el sueño nos protege de misteriosas agresiones internas cuya verdadera naturaleza no ha sido desentrañada aún.
falta saber aún por qué soñamos. Sobre la causa de los sueños, la teoría más antigua es la que dice que todos los fenómenos psíquicos de la vigilia son susceptibles de reproducirse en los sueños. Eso lo sabemos todo. Si uno escribe 9 horas seguidas en la computadora, puede a la noche soñar que escribe a máquina. Y cuando Pedro Candiotti, el nadador, era sacado del agua, luego de sus intentos de unir a nado Santa Fe con Buenos Aires, y más tarde Rosario con Buenos Aires, cuando era sacado del agua, dormido, soñaba después que nadaba, y seguía braceando aún en sueños en la cama. También se explican los sueños por las excitaciones sensoriales que sufre el que sueña. Cuando oigo el timbre de la calle mientras duermo, puedo soñar que es la hora de clase que concluye y que ese timbre me salva milagrosamente porque no había estudiado. Otro individuo sueña que un cuervo le come el hígado y al tiempo le operan el hígado. Se cree por ello vidente y se compra una bola de cristal. Pero sobre los sueños premonitorios ya volvemos, aunque allí hay un estímulo. A lo mejor le duele el hígado cuando está durmiendo. Falta saber ahora para qué soñamos. Frente a las excitaciones que pueden perturbar el dormir, según Freud, el sueño tiene la función de alejar la excitación, es decir, que el sueño protege el dormir. Pedro Candiotti, en el ejemplo anterior del nadador santafesino, sueña que nada para que las excitaciones de los músculos que empleó al nadar no le molesten ni perturben y pueda descansar. Esto quiere decir que los sueños son los guardianes del sueño. Defienden el dormir de todo lo que podría perturbarlo. Esto, desde el punto de vista biológico, es aceptado unánimemente. Claro que la mayoría de los sueños son alucinatorios y no ilusorios. La ilusión se produce cuando hay un estímulo, como en el timbre citado. Pero las experiencias alucinatorias son procesos ideacionales que se confunden con experiencias perceptuales. Por ello, los sueños parecen realidad. Pero, como acabamos de decir, algunos sueños están relacionados con estímulos y son ilusorios, y se deforman bien los estímulos. Un sonido rítmico se convierte en un tambor o en una orquesta. Surrey, en su tratado de psicología con Telford, dice que soñó que cazaba patos y el tiroteo era solamente el timbre del despertador, en la realidad. Y cita allí a un psicólogo francés que refiere que cada vez que se le enfriaban las rodillas durmiendo, soñaba que estaba paseando en cierto tipo de carruaje tirado por caballos y sentía frío en las rodillas. Aclarando más esto de ilusorio y alucinatorio. Si oigo el timbre es una percepción. El estímulo existe en la realidad. Pero si estoy esperando un amigo ansiosamente y oigo un ruidito de la radio o raspan algo y creo que es el timbre, existe una ilusión. Pero también el estímulo es real y existe en la realidad. Pero si oigo el timbre y el estímulo no existe, ya es alucinación. Y si veo entrar a la persona que estoy esperando, que entra caminando y no hay ningún estímulo, ya es una alucinación mayúscula. Tengo que ir al psiquiatra urgentemente. Pero lo más probable es que me haya quedado dormido, cansado de esperar, y entonces estoy soñando y esa es una alucinación real. Por otra parte, María de Médici soñó el asesinato de Enrique IV la noche anterior que fue apuñaleado.
y Enrique III soñó 3 días antes su propia muerte. El químico alemán Federico Augusto Kekulé, 1829-1896, soñó el descubrimiento de la molécula de benzol antes de realizarlo. Lo mismo ocurrió con Albert Einstein, cuando tenía 26 años y buscaba una fórmula que expresara matemáticamente su teoría de la relatividad. Se quedó dormido en la campiña, algo así como 5 minutos. Al despertar tenía ya la fórmula E igual mc². El hecho figura en las memorias de Antonina Valentin, y además Einstein se lo contó a Paul Valéry, cuando éste le preguntó si tenía algún método para anotar sus ideas. En esa ocasión, Einstein respondió: «No tengo necesidad de nada, pues las ideas, como usted sabe, son muy raras y las que yo he tenido, en su mayoría las recibí dormido». Enseguida volvemos sobre los sueños premonitorios. Respecto de la posición que debe adoptarse durante el sueño, hasta el momento parece que lo mejor es dormir en la cama y horizontalmente. No hay descanso completo al dormir sentado, aunque se puede llegar a dormir parado y caminando, como ha ocurrido en marchas forzadas. Aristóteles aconsejaba a su discípulo Alejandro el Magno que empezase durmiendo 1 hora sobre el lado derecho y que terminase el sueño sobre el lado izquierdo. Las últimas teorías sostienen que debe dormirse boca abajo y sin almohada, porque así se favorece la expulsión de todas las partículas extrañas y el smog que se ha respirado durante el día. Pero esto es relativo, pues todos giran o dan vueltas mientras duermen, salvo los idiotas y los borrachos, que a veces quedan como caen en la cama. Normalmente se da unas 30 vueltas por noche, es decir que al cabo de 75 años, uno, si es gordo, con 821.000 vueltas, ha ido rodando más o menos desde Córdoba a Buenos Aires. Y respecto del reloj despertador, parece ser un elemento imprescindible para los que tienen sueño pesado y también para los de sueño liviano. Se atribuye a Platón el invento de un despertador de agua. Combinó una clepsidra con un sifón. Como se sabe, la clepsidra es un reloj que en lugar de arena tiene agua. Cuando el agua de la clepsidra llega al límite de la palanca, ésta accionaba con fuerza un recipiente cerrado. Del mismo recipiente salía aire por un silbato. Así producía un sonido muy agudo y despertaba a sus discípulos. Y esto nos recuerda a otro individuo de sueño pesado que cuando dormía en el auto colocaba granos de maíz sobre el techo del vehículo. Al amanecer lo despertaba el picotear de los gorriones sobre la chapa. A veces por falta de despertador debemos encargar a otra persona que nos despierte, como ocurría antes en los hoteles. Esto nos recuerda la anécdota de aquel viajante que indicó al camarero que lo despertase a las 6, pero tuvo que compartir la habitación del hotel con un hombre de color. Cuando se durmió, el negro, que tenía prejuicios raciales, le pintó la cara con pomada negra. A la mañana siguiente el sereno despertó al viajante blanco a la hora señalada. El sujeto se levantó somnoliento y se dirigió al toilette. Al verse en el espejo exclamó: «Pero este sereno se equivocó. En vez de despertarme a mí, despertó al negro».
respecto de los sueños premonitorios, un individuo sueña que le pegan en un ojo y al tiempo descubre una dolencia en dicho órgano. Ello se explica por la excitación sensible que el órgano resentido causa durante el dormir. Es decir, si se nos permite, está ese ojo un poco embromadito y ya empieza a llamar la atención durante el sueño, porque allí la función vegetativa y sensoriomotriz disminuye y se hace más patente esa dolencia. Pero otro individuo sueña que a la ordenanza de la empresa donde trabaja lo internan con urgencia y lo operan del hígado. Y al poco tiempo esto ocurre realmente. ¿Cómo se lo explica científicamente? ¿Qué clase de excitación se puso de manifiesto? Y viene otro y sueña que sale el 38 a la cabeza y lo juega a la quiniela y gana. ¿Todavía es esto adivinación o tiene explicación científica? Si durante el sueño son susceptibles de reproducirse los estados de la vigilia, pueden estos estados ser combinados y resueltos en el sueño. Pueden muchos detalles entrar de contrabando por la atención subconscientemente durante el día y luego soñarse y se sueña lo que ocurrirá. Ejemplo, el individuo del segundo caso habló con el ordenanza de la empresa y el aliento de este humilde servidor dejaba mucho que desear, pero no le prestó atención puesto que estaba muy interesado en el tema de la conversación o los datos que le estaba pasando el ordenanza. Más tarde, por un pasillo de reojos, vio pasar al mismo ordenanza tomándose del hígado, pero no pudo atender bien tampoco al hecho porque estaba en esos momentos recibiendo informes confidenciales por la computadora. Por la noche los datos almacenados subconscientemente se reconstituyen y el individuo sueña que operan a la ordenanza y el aviso se cumple y el que sueña no es vidente por eso. Pero en el caso del sujeto que sueña que sale el 38 y este número sale, quizá no hay explicación científica. Es decir, quizá, porque quizá hay un conocimiento de la causalidad, si es que no se admite la casualidad. O a lo más podrá ser un registro subconsciente y mnemónico de los números que han salido antes, y la conclusión en el sueño es de que ya es hora que salga el 38, que hace mucho que no sale. Pero en esto ya hay mucha sutileza. Esto nos recuerda a dos sujetos que estaban contando sus sueños. El primero dijo que soñó que se fue al hipódromo. El segundo dijo que soñó que salió de juerga con dos hermosas chicas. ¿Y por qué no me invitaste? Si eran dos, le recriminó el primero. Sí, fui a tu casa a invitarte, y tu madre me dijo que habías ido al hipódromo. En fin, Morfeo es el dios del sueño, es hijo de Himnos, que también es dios del sueño. Pero como dice alguien, de Orfeo a Morfeo a veces no hay más que un paso. Ello ocurre cuando una persona se duerme en un concierto, porque a Orfeo se le atribuye la invención de la cítara. Y esto nos recuerda a un notable actor que fue despertado de madrugada por su madre para felicitarlo por su 35º cumpleaños. Somnoliento y malhumorado dijo el actor a aquella: «Pero mamá, son las 4 de la mañana. Podías haber esperado para felicitarme a que fuese otra hora». «Hijo mío», contestó irónicamente, «te he llamado a la misma hora que tú me despertaste hace 35 años». Pero volviendo a los premonitorios, hay muchos sueños, o hubo muchos sueños premonitorios, por ejemplo, el de Adolfo Hitler.
La revista Paris Match del 22 de septiembre de 1938 recuerda una escena ocurrida en 1917 en el frente de guerra de la Primera Guerra Mundial. Estaba el cabo Adolfo Hitler durmiendo en una trinchera con sus compañeros y despertó sudoroso y sobresaltado. Soñó que una luz de tierra y hierro candente lo sepultaba con todo lo que había en la trinchera. Presa de inquietud, preguntándose si sería un presagio, salió a caminar. Es absurdo, se dijo a sí mismo. Es ahora cuando estoy en peligro. Y era lógico, pues estaba caminando fuera de la trinchera. Al momento una descarga de balas lo aturdió y poco después un cañonazo. Corrió hacia su trinchera. Cuando llegó vio que el paisaje había cambiado. La trinchera donde él y sus compañeros dormían ya no existía. Sus compañeros yacían sepultados. Él fue el único sobreviviente y confesó a la revista Paris Match de 1938 que desde aquella noche de 1917 estuvo seguro de que el futuro le reservaba una misión trascendental. Otro podría ser el caso de J. Canon Middleton, que soñó el hundimiento del Titanic. Como se sabe, el coloso transatlántico Titanic era un verdadero prodigio para su tiempo. Inició su primer viaje en 1912. Según sus diseñadores y armadores, era prácticamente indestructible. Mostró sus cualidades en múltiples pruebas previas realizadas en Belfast. Un connotado hombre de negocios, J. Canon Middleton, había sacado pasaje para el viaje inaugural. Mientras hacía los preparativos, soñó en 2 noches consecutivas que el barco se hundía y que los pasajeros se debatían en las heladas aguas del Atlántico. Pocos días después, los negocios hicieron para Canon desaconsejable el viaje. Como él mismo había contado a su esposa y a un grupo de amigos, el sueño no se amargó en nada por el hecho de tener que suspender el viaje. Aquí parece que ya no hay explicación científica. Uno sueña que el Titanic se va a hundir o que va a salir el 444 a la cabeza en la quiniela y sale, y ocurre todo esto. Y sin embargo, a lo mejor cabe también una explicación racional. Aquí se unen la física y la parapsicología nuevamente. Pues si veo en este momento caer una estrella, estoy viendo algo en mi presente, pero en el pasado de la estrella, algo que pasó hace miles o millones de años. Así que el presente de este preciso instante no es el mismo que el del Japón ni el de Marte, ni es el mismo momento, este momento, el de otra galaxia. Habrá que adicionarle lo que tarde la velocidad de la luz en llegar hasta ese lugar en cuestión, Japón, Marte o la estrella que cae. Dicho de otra forma, si en la estrella que veo que cae pudiese haber un individuo sentado, para ese que va ahí sentado no es el año actual, es un año que es hace millones de años, cuando se cayó la estrella. Entonces, ¿cuál es el presente? ¿El de él o el mío? Y así, de esa manera, para Einstein y Planck, entre otros, nuestro universo es multidimensional, cuántico y relativo. De esa manera, nuestro presente actual puede ser presente mañana en otros puntos, y nuestro pasado puede ser todavía futuro para otros puntos. Así que si un individuo de otros puntos, donde este momento va a ser futuro, puede adivinar algo que pase en este momento, solo tengo que hacer telepatía con ese individuo que está en otro punto, lo cual es bastante complicado. Veamos si podemos aclarar esto. Supongamos que para el año 2080 los chicos estudian historia viendo los acontecimientos en su pantalla cuando están ocurriendo.
Es decir, que en lugar de ir a la clase con su computadorita o su PC personal, van a abrir en clase la PC personal, pero en lugar de ponerse a chatear o a jugar con algún juego electrónico, van a ver a Cleopatra o la batalla de Salamina. Así que, con un método menos fantástico que el de la máquina del tiempo, quizás se nos ocurre, reconstituyendo reflejos de luz, verán el pasado. Podrán los chicos ver en clase el combate de San Lorenzo o a César cruzando el Rubicón. Pero si admitimos esto, debemos admitir la posibilidad que un chico del año 2080 nos está mirando en este momento. Entonces, reiteramos, antes del año 3000, con toda seguridad, si no nos hemos eliminado unos a otros, un chico podrá estudiar enfocando el pasado y ver lo que ha ocurrido. Y si admito esto, debo admitir, reiteramos, que nos puede estar viendo en este momento. Pero este momento nuestro para él es el año 2080. Luego y por lo tanto no hay tiempo absoluto ni simultaneidad de los acontecimientos. Entonces, y finalizando, lo que ocurre en los sueños premonitorios es que telepáticamente el sujeto se comunica con otros puntos donde el futuro de este lugar ya es pasado y conoce con detalles lo que va a ocurrir. Ya varios psicólogos admitían la posibilidad de la transmisión telepática en los sueños. Así que ciertos sujetos durmiendo obtienen información por ondas que algún tiempo después la físico-psicología tendrá que estudiar bien su frecuencia para ver cómo obtiene la información de puntos que están en otro tiempo. Para otros sería otro universo entero el que podría informarnos sobre hechos que aquí todavía no ocurren. De todos modos, siempre hay que buscar una manera científica o racional de explicar estos hechos.
Durante el sueño se acelera la actividad hormonal al punto que se ha tratado el insomnio con la serotonina, sustancia muy difundida en el reino vegetal y animal. En el hombre se encuentra en el sistema nervioso. Sin embargo, los especialistas no aconsejan actualmente recurrir a barbitúricos para lograr el sueño. Aquí, desgraciadamente, existen dos posibilidades: que el insomnio lleve a la drogadicción o que la drogadicción lleve al insomnio. El insomnio, por esta causa, puede diagnosticarse por anamnesis. Solamente con una o dos excepciones, la eficacia hipnótica de todas las medicaciones cesa después de 1 o 2 semanas de administración. Algunas veces el tiempo total de sueño cae por debajo de lo normal a pesar de la medicación. Esta situación obliga al paciente a aumentar la dosis, lo cual produce dependencia sin mejorar el insomnio. Y a la inversa, cuando se establece que la drogadicción es la causa del insomnio, no queda más remedio que dejar la droga. Por otra parte, no todos tienen la misma naturaleza respecto del dormir. Cada individuo posee su propio ritmo y no hay regla general. Tal vez lo normal sea dormir 7 u 8 horas y más normal el estar despierto de día y dormir de noche. Pero ha habido individuos como Napoleón que dormían 4 y que dormían cuando querían. Esto ocurre generalmente también con los camioneros. Los camioneros tienen el privilegio de detener el camión y dormir 1, 2 o 3 horas al costado de la ruta, según lo que ellos dispongan. Víctor Hugo igualmente dormía poco. De todos modos parece que, excepto los ancianos, conviene dormir 7 u 8 horas. No conviene, por ejemplo, dormir 17 o 20 o 25 horas por día, en el caso del adulto, porque si no va a ocurrir como aquel santiagueño que ya hemos mencionado varias veces, que la madre lo despertó al mediodía y el muchachote exclamó: «Suerte que me has despertado, mamá, para poder dormir la siesta». Cuando el individuo duerme con exceso se vuelve como tonto. Sus percepciones son lentas y difíciles, pierde la memoria, su imaginación se apaga, la sensibilidad general es más obtusa, la contractilidad muscular se debilita y los movimientos se verifican con poca soltura. Y cuando no duerme, también ocurre otros desórdenes parecidos. Así que, cuando duerme poco o no se duerme, también parece tonto. Se han hecho experimentos privando a individuos del sueño y se nota que se vuelven irritables, que sufren obnubilaciones pequeñísimas como si fuesen sueños infinitesimales, y la memoria vacila. Explicado más detalladamente, si, como hemos venido viendo, en el laboratorio de sueño se le ponen los electrodos en el globo ocular al individuo para que se sepa cuando empieza a soñar, porque cuando empieza a soñar se mueve el globo ocular, y cada vez que empieza a soñar se lo despierta, al otro día sueña más para recuperar lo que no soñó. En cambio, si se lo despierta varias veces cuando está dormido, pero no está soñando, entonces al otro día cuando va a dormir no sueña más de lo que acostumbra a soñar. Algunos sujetos cuya actividad onírica había sido reducida de un 65 a un 75%, es decir, que se los dejó soñar un 65 a un 75% menos de lo que usualmente sueña, durante 5 noches consecutivas desarrollaron altos niveles de ansiedad, un desacostumbrado apetito y dificultad para la concentración.
y dos sujetos que fueron privados del 95% de su soñar durante 15 días seguidos y otro 16 noches seguidas sobrellevaron dramáticos cambios de personalidad después de la noche 14. Uno se puso tan paranoico que se suspendió el experimento por miedo a que se tornara psicótico. Ambos volvieron a su vida normal después de la primera noche de recuperación, en la cual soñaron casi la mitad del tiempo de la dormida. Tenemos que usar el término dormida porque en nuestro idioma sueño designa tanto el dormir sin soñar como el dormir soñando. Lástima que con los animales los experimentos se llevan más adelante, es decir, no se suspenden, con la consiguiente tortura del bichito en favor de la ciencia. Y si seguimos en ese tren de no dejar soñar, los sujetos están acosados por ilusiones visuales, pensamientos disparatados, sentimiento de desorientación. Finalmente comienzan a actuar como psicóticos. Pasando las 100 horas sin sueños, llegan al delirio. Por eso tal vez pueda volverse loco y tener valor o tener validez la afirmación de Melchor de Santa Cruz cuando dice: no habría otra diferencia entre los cuerdos y los locos, sino que los cuerdos sueñan de noche y los locos de noche y de día. Concluyendo, todos soñamos. Cuando aquí es de mañana, es de tarde en Europa y es de noche en Asia. Por eso, mientras los argentinos soñamos, la mayor parte de la humanidad trabaja o se divierte, estudia o practica deportes. A la hora en que 170 millones de sudamericanos de la costa atlántica se acuestan, 1.000 millones de europeos y africanos ya duermen como troncos. 2.000 millones de asiáticos almuerzan y millones de norteamericanos se preparan para soñar. Por suerte, todos soñamos. Sueña el bueno, sueña el malvado, aunque la miseria y necedad del malvado a veces quita el sueño, o como dice Cervantes, si transcurre la noche de claro en claro, es que ha precedido el día de turbio en turbio. En fin, Federico el Grande dice:
El sueño y la esperanza son los calmantes que concede la naturaleza al hombre. Torres afirma: el sueño, con sus servicios, refresca al hombre, le resucita con fuerzas más enteras, pues le aprovecha el descansar con pausa. Y relativo a los sueños premonitorios, encontramos que Molière dijo: los sueños son a veces un espejo en el que se descubre todo lo que ha de suceder. Y Fray José Laínez dijo a su vez: comunica a Dios las mayores revelaciones y noticias de sus decretos en los sueños. Vimos que se sueña para poder dormir, o sea que los sueños guardan el sueño, pero también el sueño mata al sueño. En efecto, Alfredo de Musset, el poeta predilecto de la juventud e hijo mimado del amor, Musset era un soñador por excelencia y llegó a padecer terribles insomnios. Los últimos 15 años de su vida casi no pudo dormir, y durante esos 15 años ya nada escribió. En el trance postrero, cuando le llegó la hora, suspiró y dijo: por fin voy a dormir. Shakespeare dice en el acto tercero del Hamlet: y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón y a los 1000 naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. Y Sancho dice en el capítulo 68 del Quijote, segunda parte: solo una cosa tiene mal el sueño, según he oído decir, y es que se parece a la muerte, pues de un dormido a un muerto hay muy poca diferencia. Pero luego agrega: bien haya quien inventó el sueño, capa que cubre todos los humanos sufrimientos, manjar que quita el hambre, agua que ahuyenta la sed, fuego que calienta el frío, frío que templa el ardor, y finalmente, moneda general con que todas las cosas se compran, balanza y peso que iguala al pastor con el rey y el simple con el discreto. Pascal alude a lo último cuando reflexiona: si un artesano estuviese seguro de soñar todas las noches que es un rey, sería tan feliz casi como un rey que soñase todas las noches que es un artesano. Es que el que ciñe una corona rara vez duerme tan bien como sus súbditos. Su quehacer muchas veces le quita el sueño y está más cerca del que anda de chanchullo en chanchullo. Pero afortunadamente los reyes y los de arriba también sueñan, para descanso de los buenos. Ya lo anticipó Bret Harte cuando dijo: Dios permite el sueño de los malvados para que los buenos tengan unas horas de paz. En suma, cuando dormimos en medio de nuestros males, soñando, podemos crearnos una felicidad que ninguno nos envidia, dulces instantes plenos y aunque cortos, muy intensos, en que el pensamiento se lanza errante a lo lejos y dispone a su antojo de imágenes para colmar la dicha ante cualquier barrera del mundo real. Rodeándose de esplendorosas visiones, de glorias, de triunfos, de trofeos, se tiene en la mano una varita del hada, varita que todo lo relaciona. Para que esa dicha aparezca es necesaria una falta de lógica que nos desorienta, pero eso no importa. Se dan las historias más extrañas y absurdas. Los personajes más alejados del espacio y en el tiempo aparecen junto de la manera más natural. Cuando el doctor Jouvet extirpó el punto exacto que parece ser el motor del sueño en el felino, el pobre animalito murió a los 2 meses, sin anomalías físicas, pero con un comportamiento de alucinaciones próximo a la locura. Murió por no poder soñar. ¿Por qué no podemos dejar de soñar? La pregunta se mantiene sin respuesta, pero se concluye que el sueño permite dormir y vivir. Así que, si no se puede afirmar que la vida es sueño, se puede al menos decir que el sueño es vida. Las más inverosímiles situaciones se dan cita allí y se desarrollan para que pueda anular mis penas de la vigilia, para anestesiar mis tensiones,
para aliviar el dolor del alma, y ante esa ficción que me cambia la vida y que me otorga la dicha a plazos, no muestro el menor asombro. Lo que me hubiese admirado en la vida real no me admira cuando empieza el maravilloso espectáculo del sueño. Lo que hubiese prohibido a veces en la vigilia, no lo prohíbo en el sueño. Lo que no hubiese consentido, durmiendo lo consiento. ¿Soy yo el que sueña o es otro? Terminantemente, ese es mi verdadero yo.